Hola, hola a todos y todas. Bueno, bueno, me parece que ya vamos a ir iniciando. Tengo la sensación que por lo menos todos los que estaban entrando ya están. Así que bueno, buenos días nuevamente. Bueno, antes de iniciar la actividad del Pensando de hoy, quiero avisarles que el próximo Pensando va a ser el 4 de octubre. La temática va a ser amistad y arte y van a participar Susana Matus, Sara Moscona y dos artistas, Paula Varo y una escultora. Y va a coordinar Mercedes García Santillán. A ver. No sé qué más. Bueno, este Pensando de hoy va a ser un poquito diferente en el modo que pensamos el dispositivo para trabajar. Así que la idea va a ser que Patricio no va a dejar silenciado todos los micrófonos de ustedes, sino que la idea es que ustedes se silencien porque vamos a intentar que funcione como una conversación entre Graciela, Diego, digamos, quizás de inicio con algunas interrogantes que yo voy a plantear y por supuesto después también con la participación de ustedes en reflexiones y preguntas, digamos que la idea es que podamos ir conversando, bueno, entre todos y todas, en esta temática. Primero voy a presentar a Graciela, que bueno, por supuesto, Graciela Ventrici de la casa, médica psicoanalista, psicoanalista vincular, analista institucional, miembro titular de APPG, donde participa como docente del IPCB, también del grupo Vínculo Lacan y del equipo de análisis institucional. Estudia filosofía con Diego Stulnach y participa de los grupos de pensamiento conducidos por Ignacio, participó, ¿no? Con Ignacio Leukovic, autora de numerosos trabajos publicados y presentados en jornadas. Jornadas, congresos y revistas. Traten de ahora tener silenciados los micrófonos, solo abrirlos cuando van a hablar. Diego Stulnach, tu apellido nadie lo debe decir bien, yo tampoco. Es coordinador de grupos de estudio de pensamiento político y filosófico, escribe regularmente para el blog Lobo Suelto, es coautor de un puñado de libros y forma parte del equipo editor de Tinta Limón Ediciones. Es columnista en la Radio de las Madres y participa semanalmente en el programa de Daniel Tonietti, El Conversatorio con Alejandro Horowitz, y es miembro socio del CELS. Bueno, un poco como les decía, pensando en este espacio más como una conversación, y estuvimos también pensando con Graciela y Diego, iniciar, digamos, esta conversación quizás con algunos interrogantes, disparadores, de estos tiempos que nos tocan transitar, de este presente a predominio digital, la aceleración del tiempo, sin pausas, con avances de las ultraderechas, el individualismo,
con ausencias de apuntalamientos, aumento de las violencias en sus diferentes formas. Y a partir de un texto bueno, que también Graciela estuvimos conversando, de Diego, que él publicó en la revista Anfibia, que lo nominó para ¿Quién aguanto yo entonces? En este sentido, hay algo que él describe allí, digamos, cuando dice de un pueblo que ya no resiste ni estalla. Esto que sucede en la Argentina, pero que también sucede en otras ciudades, ¿no? Como una premisa reaccionaria, el pueblo va a aguantar. La tolerancia social, decía Diego, a la desposesión como un rasgo histórico de este momento, como un rasgo característico de este momento histórico. Y aguantar, como muchos también lo toman, algunos como si fuese una virtud cívica. Pensaba también en esto que traías de la pasividad, ¿no? Que es algo que quizás muchos nos interrogamos qué nos pasa con esto de quedarnos pasivos frente a lo que nos viene sucediendo. Y vos decís un saber de la pasividad, abstenerse, renunciar, dejar pasar para dar lugar a potencias activas. No sé si esto lo podemos pensar, y es una pregunta que yo me hago, como una estrategia de retirarse de ciertos lugares para pensar cómo intervenir, cómo accionar, o si podría ser una estrategia, no sé si ya lo es, en relación a tener más cautela, ¿no? Y también en esto de pensar en estos tiempos con un Estado que parece solo estar presente para reprimir, donde la represión, ¿sí? Se instala el miedo, ¿no? Como una forma de disciplinamiento. Estamos todos prácticamente, la mayoría, mirando por las pantallas lo que sucede, con muy poca gente que se moviliza. Por eso lo pensaba como una forma de disciplinamiento también, que por supuesto no es nuevo. Y que los medios de comunicación nos quieren hacer creer, por ejemplo, y esto vos lo traes, Diego, en un texto que escribiste último el viernes a través de la manifestación esta de los jubilados y de la nena que fue gaseada, como si estuviese prohibido, digamos, ir a una manifestación con una niña, ¿no? Y digamos, ¿cuál es el problema, no? El problema es que una nena vaya a una manifestación con su mamá, o no podemos ver, o no se puede hablar, o no se puede discutir, ¿no? De otros problemas más profundos, como el ajuste, como la situación en la que estamos, como la represión, ¿no? Como modo, digamos, de tratar las protestas, las pequeñas protestas, ¿no? Y también pensaba en la línea, también, Graciela, que me interesaba ver un poco en esta línea de cómo pensar las prácticas de cuidado en estos contextos, ¿no? Y también en esto de, bueno, ambos digo, porque pensaba que en la última manifestación, me parece, si bien algo que vos traes como Diego, que el cuidado tiene que estar del mismo grupo, digamos, el cuidado en las manifestaciones, ¿no? De la sociedad, digamos, se tiene que poder cuidar los manifestantes. Lo que vimos fue que en el momento que inicia la represión, los sindicatos, otros que estaban presentes supuestamente para cuidar y contener también a los jubilados, se retiraron, por ejemplo, algunos, la mayoría. Bueno. Entonces pensaba de qué manera, ¿no? Si podemos pensar formas
de enfrentar este desamparo, este estar a la intemperie, ¿no? Por lo menos a mí me apareció esta pregunta ahí. Y bueno, más o menos yo pude ir pensando por ahí. La idea es ver si, si podemos iniciar algo de esta conversación con algo de esto y después, bueno, ir cada uno que levante la mano y yo voy a ir anotando para que puedan también intervenir. Diego, no sé si querés. Sí, cómo no, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias Vicky por la invitación. No, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que estoy en una actividad de la APPG, así que no digo que me sienta local porque veo que entre ustedes siempre tienen un entramado muy así de trabajo muy sistemático y cotidiano, pero tampoco me siento un extranjero. Imagino que podremos conversar bien estas cuestiones. Y con Graciela, no sé, venimos trabajando hace, no sé, muchos años, 15 años, no sé, no saqué la cuenta, pero semanalmente, ¿no? Y Graciela hace intervenciones siempre en los grupos y para mí, digamos, esas intervenciones son siempre muy orientadoras, así que tengo plena confianza que me va a interesar muchísimo lo que diga y seguramente también tengo algunas preguntas yo también que hacerle a Graciela, así que bueno, trato de decir algunas cosas de las que me preguntó o me asignó Vicky y después si puedo también de sumar alguna pregunta a Graciela y a ver si podemos convertir esto en una conversación o que parta ya de entrada haciendo una conversación. Creo que anoté tres cosas, Vicky, de lo que dijiste vos. La primera tiene que ver con el texto sobre la pasividad y el aguante de la revista Anfibia. Eso surge de la siguiente manera. Hace unas 3 semanas, cuentas ligadas al gobierno difundieron un video de un comunicador que se llama Pablo Rossi. Quizás algunos lo conozcan porque son estos publicistas de Milei que están todo el tiempo en la televisión diciendo gansadas sin parar bajo formato periodístico, digamos, ¿no? Pero que vienen de la época de Mariano Grondona, es decir, es una suerte de derecho orgánica de larga duración. Y él, en una actividad que se hizo en Salta, en la sociedad rural, que fue filmada y que después fue difundida como video, dice más o menos lo siguiente. Dice, bueno, la política no logra darse una respuesta a la sorpresa que significa el fenómeno actual, ¿no? de Milei. Y él dice, bueno, y la política se responde, Milei es una respuesta a la inflación, Milei es una respuesta a los malos políticos, Milei es una respuesta a gobiernos que frustraron. Bueno, todo eso es insuficiente. Dice él. Si queremos explicar por qué Milei avanza, esa es la expresión que él utiliza, hay que dejar de mirar a Milei y hay que empezar a mirar a la sociedad. ¿Y qué veríamos en la sociedad? Veríamos que la sociedad aguanta. ¿Aguanta qué? Aguanta un ajuste descomunal. Soporta un ajuste, ¿no? Entonces termina con algo así como, todos los que pensaron que iba a haber una pueblada, que iban a haber piquetes, que iban a haber malestares y grandes protestas, han sido refutados. Pero no por Milei, sino por la sociedad. Entonces hay digamos, un gran elogio a la conducta de lo que llama la sociedad. Y hay también una, si quieren ahora empiezo yo a hacer un poco la crítica. Hasta acá les describí lo que es el señor. Lo describí de una manera que se dan cuenta que ya está la crítica hecha, pero podemos entrar un poco más en la crítica y tratar de entender qué es lo que este señor está diciendo y por qué en todo caso tomarlo en cuenta. Yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta porque hay un punto que él señala que a todos nos inquieta, a mí por lo menos me inquieta, no sé si a todos, que es que efectivamente hay una suerte de estado de aguante o de estado de tolerancia, una actitud de soportar, que quizás es una sorpresa para cierto sistema de expectativas. Y acá lo que me quiero referir es lo siguiente, no la expectativa que podemos tener una suerte de nosotros, ¿no? Sino de los propios artífices del ajuste.
quizás ellos mismos no creían que les iba a ser tan fácil. Y en ese sentido hay un estado de sorpresa feliz de los propios ajustadores, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ahí, en esa sorpresa, hay una información que valdría la pena leer un poquito mejor. Porque no estamos simplemente frente a la pregunta del militante político ansioso que dice, bueno, ¿cuándo, no, se termina esto? ¿Cuándo empieza la resistencia política? ¿Cuándo empieza? No me refiero solamente a ese problema, digamos, a la impaciencia, ¿no? De esperar cuándo un pueblo reacciona, que es una situación tan reiterada en la historia, ¿no? De Argentina y de todos los países. Me quiero referir a otra cosa, me quiero referir a una suerte de plusvalía económica, pero también política, que las élites argentinas están extrayendo de la capacidad de aguante del pueblo. Y para tratar de explicar esto, que pues suena pretencioso, pero es muy simple lo que voy a decir, lo que quiero notar es lo siguiente. La sociedad argentina ha sido sometida a un proceso de precarización laboral extraordinario. Esto quiere decir que una parte muy importante de lo que nosotros nos representamos como los trabajadores, y lo voy a decir con una imagen muy sencilla, pibes y pibas que durante la pandemia tenían que pedalear en la calle para traernos las cosas que nosotros necesitamos para estar en confort. Esa parte de la población que está realmente a la intemperie, sociológicamente a la intemperie, laboralmente a la intemperie, ¿no? Y que pedalea rápido para ver si puede entregar más productos, que es exactamente lo que se espera de ellos. Hay una coincidencia absoluta entre una forma de capitalismo de aplicación que someta a las personas a desposesión de protecciones y a un máximo de rendimiento con el deseo de esas personas, de ese máximo de rendimiento, y quizás con la experiencia de lo que nosotros llamamos protecciones, son trabas burocráticas y formas de explotación de la política. Entonces, esa parte de la población, digamos, se ve que no es tan pequeña, ha sido bastante teorizada por filósofos, sociólogos que han pensado mucho esta nueva precarización del trabajo. Entre ellos hay un autor que se llama Paolo Virno, que en mi caso lo hace muchísimos Sí, años, ¿no? obvio. Sí, que estuvo de moda después del 2001 y como todo lo que es moda después desapareció, pero que tiene una cabeza importante, sigue trabajando, Paolo Virno. En Editorial Tinta Limón fue editado hace unos 2 o 3 años un libro de él que se llama La impotencia. Y la impotencia es un trabajo teórico importante en donde Virno dice hay que saber distinguir en qué consiste el sentimiento actual de impotencia. Porque la fuerza de trabajo actual de nuestro capitalismo es ultra calificada, está ultra adiestrada y está asistida por unos dispositivos súper tecnológicos, súper modernos, ultra potentes. Por lo tanto, la capacidad productiva de nuestras sociedades no tiene ningún punto de comparación con la impotencia, es más bien omnipotente. Se puede producir muchísimo, muchísimo y de todo. La pregunta que se hace Virno es ¿por qué entonces la sensación de impotencia? ¿Por qué la sensación de impotencia por parte de una fuerza de trabajo ultrapotente? Y la respuesta que se da, yo creo que ya empieza a dirigirnos al corazón del tema, la respuesta que se da es la siguiente. Dice, hay una separación entre la potencia y los actos de la potencia. Vamos al caso preciso de la fuerza de trabajo precarizada de la que estamos hablando. Se caracteriza, entre otras cosas, por una potencia de aguantar. Aguanta, pedalea en cualquier condición, lleva la motito día y noche consigo, todo el tiempo, flexibilización, digamos, informalización, no importa, siempre para adelante, soportar y soportar, aguantar y aguantar. Es un rasgo de la fuerza de trabajo, es prácticamente una potencia de la fuerza de trabajo. Solo que, en el caso argentino, hace 15 años, la noción de aguante no estaba asociada a esta capacidad de soportar y soportar, aumentar las velocidades y, digamos así,
tolerar cualquier cosa. Estaba vinculado a una cultura popular que usaba la palabra aguante para nombrar una serie de operaciones subjetivas que se daban en las esquinas, en las canchas, en las barras, en los barrios, en donde aguantar era todo lo contrario de someterse a una individuación de mercado. Entonces, tengo la impresión de que esta plusvalía que hoy las élites argentinas le están logrando extraer a una sociedad que parece soportar más de lo que nosotros, que a nosotros nos gustaría, soportar un ajuste descomunal, que por supuesto en tanto que ajuste descomunal supone una transferencia de recursos por vía de la baja de los ingresos y por los aumentos de los servicios y los impuestos, etcétera, además de una plusvalía económica sorprendente, que quizás nadie se esperaba, hay también una plusvalía política, que consiste en haber conseguido expropiar a esa fuerza de trabajo de sus saberes de aguante, de sus capacidades, de sus actos colectivos, que hacen que el aguante sea un elemento de subjetivación más o menos autónoma, más o menos propia, con capacidad de poner límites, con capacidad de construir una cultura colectiva, con capacidad incluso en ciertos momentos de estallar. Esa expropiación es lo que la derecha argentina hoy festeja con una especie de cumpleaños rabioso, porque sienten que han logrado que esa población precarizada, en la que de alguna manera podríamos incluirnos todos, y después podemos hablar por qué podríamos incluirnos de una u otra manera todos, somos una especie de potencia de aguante sin capacidad de acto de aguante. Somos la pura capacidad de soportar sin ninguna acción. Y esto, eh, por ahí Vicky planteaba la cuestión de la pasividad, ¿no? No es solo que nos hayamos quedado pasivos, porque la pasividad es una dimensión de la potencia. Para cualquier filosofía de la potencia, la pasividad es un momento. Por ejemplo, Spinoza dice, la potencia es capacidad de afectar y de ser afectado. Ser afectado es una dimensión de pasividad. No existe potencia sin pasividad. El problema no me parece simplemente haber quedado en la pasividad, sino que esa pasividad es una pasividad que ha quedado despojada de los saberes de la pasividad. Los saberes de la pasividad que permiten entrar en contacto con aquello que nos desapropia e ir entendiendo cómo leerlo, cómo recibirlo, cómo disponernos frente a eso. Esa desapropiación respecto de los saberes de la pasividad es lo que me parece grave, y no la pasividad en sí misma, que no me parece en ningún sentido un problema, ¿no? Este era el primer punto más largo, perdónenme, trato de hacer más rápido los otros dos puntos que planteó Vicky. El segundo que anoté quizás tiene que ver con esta escena de esta discusión que hubo, creo que la hubo, cuando en la última, el último de la marcha de los miércoles de los jubilados, la policía gaseó a los manifestantes con gas pimienta, hoy se refirió a eso el Papa, y le gaseó el rostro a una niña, ¿no? Que todos lo hemos visto, creo las imágenes se difundieron mucho. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿No hay que llevar más chicos a las marchas? Esa sería la conclusión. Los adultos, ¿no? Cada uno de los adultos tendría que mandar a los menores a sus casas. Pero, sin embargo, los que tenemos, yo tengo 53 años, quizás los que tienen mi edad más recuerdan que yo fui llevado por mi padre de muy jovencito, menos que adolescente, a una de las últimas marchas en la dictadura en favor de la democracia, ¿no? Y yo llevé a mi hijo a 24 de marzo. Es cierto que hay un cálculo, ¿no? Llevar a los menores a marchas en los que se les puede llevar, ¿no? En los que se supone que las condiciones para protegerlos están más o menos dadas. Pero también es cierto que la premisa según la cual se puede llevar a los menores a las marchas supone que hay algo que aprender ahí. Supone que hay que introducir a las personas lo más rápido posible un aprendizaje social sin el cual ya después tampoco habrán saberes para protegerse políticamente de futuro ominoso que es presente ominoso. Entonces la pregunta sobre cómo nos introducimos nosotros en la escena de la manifestación me parece una pregunta que va más allá del modo en que los medios de comunicación tratan la cuestión de los menores. Quizás es una discusión mucho más abarcadora que tiene que ver sin dudas con lo que Vicky planteó como el miedo, ¿no? Pero también me acordaba de algo, ¿no? Kant, Manuel Kant,
el filósofo clásico, ¿no? Tiene un trabajo que conocerán algunos quizás sobre la Revolución Francesa. Contemporáneo de la Revolución Francesa, Kant dice, me doy cuenta que la revolución no es simplemente la escena de las personas que se masacran como en una carnicería, ¿no? Habitualmente en todas las ciudades. No es el hecho de matarse entre sí, sino el hecho de que los espectadores, para el caso Kant, ¿no? Está viendo desde Alemania lo que ocurre en Francia, que los espectadores que entramos en contacto con esa escena, sintamos que se despierta en nosotros un entusiasmo. Eso es la revolución, es el entusiasmo que el espectador siente frente a una carnicería, no la carnicería. Y ese entusiasmo, dice Kant, es el entusiasmo de sentir que frente a esa situación se está abriendo una nueva posibilidad de libertad para todos nosotros, por ejemplo, los europeos. Es decir, que apareció algo que se eleva por el interés material, una suerte de virtual constitucionalizable, un nuevo derecho, una nueva posibilidad, una nueva libertad que Kant pensaba como un signo de progreso. Ese entusiasmo, decía Kant, es revolucionario porque supone para cada quien tomar partido y tomarlo con riesgo. Si no hay toma de partido con riesgo, no estamos frente a una revolución. Entonces pensaba que no está tan mal el hecho de que nosotros veamos a veces las cosas, las marchas, yendo, y otras veces las veamos en las pantallitas, ni que sentamos miedo. Me parecen todos signos absolutamente posibles de introducir dentro de una dimensión subjetiva activa. Pero sí nos podemos preguntar si sentimos entusiasmo cuando vemos las marchas. Eso siempre es una pregunta. No me parece tan preocupante que tengamos miedo. No me parece tan preocupante que las veamos en las pantallas. Sí me parece preocupante que no encontremos entusiasmo, ¿no? Incluso que nuestra toma de partido no devenga de un entusiasmo. Entonces, esa es la segunda cuestión para mí a pensar. Y la tercera y última que anoté eh, tiene que ver con esto que yo llamaría, no me acuerdo ahora qué fue lo que dijo Vicky, pero yo anoté la palabra desprecio, que es una cosa que esta semana me parece que apareció muchísimo, ¿no? Yo lo asocio con una escena que es el asado, ¿no? Que Milei invitó a esos 87 héroes, que son los legisladores que le permiten desarrollar una política de veto cada vez que el Parlamento vote algo que tenga que ver con derechos sociales o políticos y que pongan en riesgo el equilibrio fiscal que el gobierno toma como bandera, ¿no? Entonces, la idea de que se puede vetar un aumento jubilado, se puede vetar presupuesto universitario, ¿no? Mientras se tenga un tercio de legisladores, se puede vetar. Yo tengo la impresión de que la política del veto, como una de las posibles, yo creo que se está constituyendo un partido político del veto, ¿no? Son los que se comprometen con sostener eso. Son la fracción más radical del partido del desprecio. ¿Qué es el partido del desprecio? El partido del desprecio yo lo llamaría un poco improvisadamente a lo siguiente, al hecho de que en la Argentina, como ocurre en todo el capitalismo occidental después de la crisis del 2008, las élites no están preocupadas por legitimarse. Donde suponíamos nosotros que la acumulación capitalista no se sostiene en democracia, sin una articulación que ofrezca un espacio de legitimidad, yo creo que, como dice el politólogo Rodrigo Núñez, nos encontramos ante una situación en la cual se sustituye legitimidad por velocidad. No es necesario concitar grandes apoyos, es necesario ir rápido. Rápido en la ronda de los negocios, rápido en la explotación laboral, rápido con la información. Hay una suerte de velocidad que desapropia y arrastra y nos hace saber a nosotros que nos sumamos a esa velocidad para existir o nos quedamos fuera de esa velocidad y no existimos. Pero en ninguno de esos casos está en juego el problema de legitimidad. Y creo que el partido del veto es el que más claramente lo dice. No necesitamos aumentar a los jubilados, no necesitamos aumentar el presupuesto universitario, pero tampoco necesitamos simular que nos preocupa. Es decir, nos comemos un asadazo, gracias por ayudarnos a vetar esta plata para los jubilados. Es una escena de un desprecio absoluto. Esa forma del desprecio, que es el modo en que hoy nuestra sociedad pasa, se saca de encima el problema de legitimidad, me parece que es otro tema interesante, porque el partido del desprecio
se sustenta sobre el mundo de los despreciados, despreciadores, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esto es un poco lo que yo tenía para decir en una primera instancia respecto a lo que planteó Vicky, y tengo una pregunta para hacerles, estimados psicoanalistas o psicólogos de grupos o terapeutas o como quieran ustedes denominarse, que empezó a Graciela un poco para proponer. Y la pregunta sería esta, ya leyendo sobre los fenómenos de ultraderecha, me encuentro con que los más agudos filósofos y analistas plantean una dimensión de psicosis de grupo o de psicosis social. Esto, por ejemplo, lo plantea Adorno o lo plantea actualmente Franco Berardi, Bifo, ¿no? Entonces, estaríamos ante un problema que no podría ser analizado con el lenguaje que yo, por ejemplo, podría tener, que es el lenguaje de la política. La democracia, el liberalismo, el fascismo, el autoritarismo. Sí, que estaríamos ante una zona otra del fenómeno social que si no sabemos pensar, tampoco podríamos pensar la dimensión política. Entonces me interesa mucho cómo se empiezan a cruzar necesariamente lenguajes que provienen de mundos distintos y que habría que crear una manera de entender cómo conectarlos para que se vuelvan explicativos. Esto que estoy diciendo es una pregunta si ustedes lo ven, si Graciela lo ves, si lo podrías incluir de alguna manera en lo que estás pensando. Bueno, a quien no veo es a Graciela. Hablando de... Nos decía que estaba con un problema de conexión, no sé si... Un salto gigantesco, Ah, ahí raro está, y gigantesco, ¿no? A ver, ahí está. ¿qué pasó? ¿Quién dice ¿Pudiste, está? pudiste escuchar lo último que planteó Diego? Porque yo de golpe te perdí, no Sí, sé si... sí. Ah, perfecto. No, sí, yo de golpe perdí la conexión, pero llegué antes, volví Bárbaro. antes. Bueno, Tengo una conexión inestable. bueno. Bueno, a ver. No sé por qué lo que planteas, voy a dar una vueltita, ¿no? Acerca del desprecio, Diego, Ujú. lo conecto con esto, ¿no? ¿Qué hago acá? Acá aparece guardar. Bueno, guardar. Quizás si sacás la... Lo conecto con la idea de la psicosis. ¿Eh? ¿No me escuchan? Se te entrecorta, si no, ¿Se escucha lo que digo? sí, pero cortado. A lo mejor sacando Saco la la imagen. imagen. Acá la Sí, imagen, si no. Sí, saco la es más imagen. claro. Saco la imagen. Ahí está. Gracias. A ver ahora. Sí, Perfecto. Cuando Diego planteas la idea del desprecio, ¿no? Que me parece muy, muy importante. Evitar la legitimidad, ¿no? Una manera de evitar el problema de lo legítimo. A mí me parece que tiene que ver con esta intuición de algo psicótico en lo colectivo, que no podría yo tomarlo así, no, no sé. En el sentido ¿qué están haciendo estas personas, no? Se matan por estar en la política, están en la política, se venden de esta manera, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Y qué nos queda a nosotros sino la intemperie? A los de a pie, ¿no? A los que no somos políticos. ¿Qué nos quedan sino luchar en la intemperie y en todo caso juntarnos entre nosotros y armarnos un mundito? Este, a la vez, no sé si por supervivencia, la idea de una psicosis colectiva es tan aterradora que pienso, bueno, esto se va a resolver, ¿no? Pero la verdad que pensando en todo lo que está pasando, inclusive
más allá de nuestro país, ¿no? En el mundo. La situación de exterminio que se vive es tan grande que pareciera como que el humano ha perdido humanidad, ¿no? Yo no sé, hay una cosa que últimamente estoy pensando. El modelo que aparece en esta ultraderecha y en las ultraderechas que estuvieron, que se van sucediendo a lo largo de Occidente, parecen tener ir encontrando una forma de soberanía absoluta, ¿no? ¿No? Como la del antiguo régimen, solo que no hay rey, pero bueno, este señor, si no me aceptan, mando un decreto. Entonces, pensaba, bueno, tal vez esta condición que tanto hemos trabajado con Ignacio acerca de la, la pérdida del Estado como dador absoluto de sentido, ¿no? Presionado por el mercado, genera este tipo de gobiernos, ¿no? Este tipo de maneras de sostener una gubernamentalidad que favorezca los beneficios de algunos, ¿no? Y que permita, haga creer, digamos, que hay una administración, por supuesto, no va a tener las características del Estado benefactor, sino que va a tener una característica donde el Estado administra en relación a los mercados fluctuantes que se van poniendo en juego. Bueno, esto es lo que yo puedo decir. Si esto es una psicosis colectiva, y puede ser, porque hay un desentendimiento del encuentro con los otros, ¿no? Una especie de autismo y sálvese quien pueda, una lucha por la supervivencia, como nuda vida, diría yo, hasta eso. Y a la vez, internacionalmente hay una lucha genocida de muchos matices, ¿no? Pienso que me impresionó muchísimo lo que pasó el otro día con los VIPs esos que explotaban en la gente, ¿no? Vi una pantalla llena de frutas que me pareció preciosa cuando me encontré con mi televisor, y de pronto la gente que se caía. No se podía entender lo que era eso, ¿no? Bifo manda una nota respecto de eso, muy terrible. Para él no hay ninguna alternativa, vamos directamente al exterminio de la humanidad, y es más, considera que procrear en este momento es casi una inmoralidad, es una falta de responsabilidad, en el sentido de que No te escuchamos, Graciela. afectos y ¿Eh? desarrollar lo mejor que se pueda lo que se tiene hasta terminar. ¿Hola? Ah, ahora ¿Se sí. entiende? ¿Sí? Estaba siguiendo la línea de Bifo, de lo que estaba diciendo. Sí, sí, de cómo él piensa esto, ¿no? Y eso, y que estemos pensando eso también es algo como que daría cuenta de que lo que no se resuelve así es porque está psicótico, ¿no? No sé, la verdad que es un tema muy angustiante. Bueno, no sé qué piensan mis colegas y las otras Sí, personas. ¿Sí? podemos ir abriendo también que quien tenga ganas de hacer un comentario, bueno, sobre esta pregunta que trajo Diego o sobre otros temas o alguna otra pregunta hacia Graciela y Diego. Lilia, ¿vos estás levantando la mano? Y aparte de unos gritos que se oyen desde mi casa. No, me vino esto de psicosis
si lo relacionamos a que el humano, digamos, con sus fundamentos de vida y de mundo se está terminando, podríamos pensarlo como psicosis, pero para esto tendríamos que pensar que el humano en pleno existe. Lo que me parece que lo que señala Diego y preguntaba Graciela también, me parece que lo que vemos que se está terminando lo humano, la noción de humano. Digo, si pensamos en este neoliberalismo, más pensamos las nuevas tecnologías, obviamente que sobre la base de las desigualdades que se han logrado, estaríamos en un escenario que, bueno, nos abre a poder preguntarnos qué es lo que se está terminando y no podemos hacer pronóstico. Esto es lo enloquecedor de esta época, ¿no? Bueno, nada, esto, que lo asociaba, lo de psicosis, con la terminación del modo de vivir humano. Bueno, Marina, voy a hacer una ronda porque hay varios que Sí, quieren comentar, así que Marina, después. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero pido disculpas porque la verdad es que recién me pude incorporar hace un ratito y me lo perdí, lo voy a escuchar después, pero ya que estaban, la verdad que me interesa mucho el tema, estoy escribiendo algo de esto y tenía una pregunta en relación a esta cuestión de este cambio, de este momento que Diego traía en relación a la psicosis, ¿no? Yo recordaba lo que decía Bifo, no tanto en relación a la psicosis, sino al cambio antropológico, el cambio psicocognitivo que tenía que ver con el pasaje de lo analógico a lo digital y cómo esto producía cambios, por eso que él decía que esto es tan distinto de cómo digamos, no nos sirven las lentes con las que pensábamos las ultraderechas, los fascismos del siglo XX, sino que esto es otra cosa justamente porque tiene otra dimensión que tiene que ver con un cambio antropológico, psicocognitivo, que tiene que ver como el modo de procesar por el conocimiento, ¿sí? Y él hablaba un poquito, explicaba en esto de que, bueno, retomaba esto del cambio de velocidad, del cambio, digamos, de cuando uno lee un texto, básicamente, o mira imágenes y movimientos, pero estas tienen un ancla en algún texto analógico en algún lado, desde el cual resignifica, y la diferencia de lo que reciben los pibes, por ejemplo, ahora, que son 13 horas diarias, según decía él, de estar en la lógica del videoclip, ¿no? Pido disculpas si ya estoy repitiendo algo, bueno, ya me dirán, pero bueno, por ahí, de todas maneras, es un tema como para seguir dándole porque es hiper complejo, ¿no? Pero esta cuestión de a mí no sé, me resonaba más cuando él lo pensaba, más que como psicosis, como un cambio antropológico y que está muy relacionado con esta cuestión de lo digital y que esto influía no solamente en la forma de procesar cuestiones como información y la manera de significar, sino obviamente en los vínculos y en la capacidad empática. Bueno, Bueno, un poco a es ver, eso. ¿Qué pensaban de eso? ¿Cómo lo veían? Carlos, Gracias. no se te escucha. Estás Está muteado, Carlos. muteado. Te muteaste, Carlos. Yo estoy en autocensura, disculpe. Bueno, respecto a lo que decía Diego, que no les interesa la legitimización, yo creo que no es así, que hay una batalla cultural que ellos están estableciendo a través de algunos teóricos como Agustín Laje, que escribió La generación idiota, entre otras cosas,
donde ellos plantean otra legitimación, que no es la que nosotros tenemos, digamos, en donde lo que hay es un mundo oligárquico y una resignación del pobre. Es decir, de volver a una etapa preperonista, donde había solamente dos clases sociales y donde hay una individualismo feroz, no hay lazo social, pero al mismo tiempo hay una masificación de todas estas ideas. Es decir, me parece que ellos están planteando cambiar la cultura y no deslegitimarla. Y además pensar de que esto también es humano. Es decir, no existe lo inhumano, sino que todo es humano. Toda forma que nosotros tenemos de funcionar es una forma de ser humano, nos guste o no nos guste. Esta es una forma horrible, desde luego, pero no deja de ser humana. ¿Mm? Y además estoy de acuerdo con que hay un cambio antropológico y que este ser humano de ahora es un ser humano, digamos, antropocentrista en su máxima expresión y que el capitalismo va hacia la destrucción de la especie. En eso estoy de acuerdo con Bifo. Eso es lo que yo quería decir. Nélida. Hola, hola a todos, todas. Bueno, yo sigo, pienso también a Graciela como un faro, como decía Diego, y lo sigo a Diego todo lo que puedo en sus escritos y en internet cuando puedo en el programa del querido Tonietti. Y me interesaba mucho varias cosas que dijiste, pero las quiero hacer cortas, así que las voy a enumerar. Con respecto al tema de la psicosis, yo no sé si lo pienso como psicosis, pero sí lo pienso como desquicio, ¿no? Que no sé si podemos pensar que es exactamente lo mismo, podríamos discutirlo. Hay algo de lo desquiciante en el mundo, y bueno, acá no sé si alcanza con hablar de desquicio, pero bueno, que genera un efecto social, ¿no? Y pensaba también en algo que vos dijiste con respecto al tema de la pérdida del entusiasmo, y yo pensaba la bisagra entre el 23 de abril y lo posterior. ¿Por qué lo pensaba como bisagra? Porque el 24 de enero, si es que recuerdo bien las fechas, aparte del 8 de marzo, el 24 de marzo y el 23 de abril, la marcha del 23 de abril fue maravillosa, podríamos decir. Si algo tenía de entusiasmo, creo que, bueno, y de masividad. eh, ¿Qué pasó después? Me hago la pregunta, ¿no? ¿Fue solo la represión redoblada y recontra redoblada? Me pregunto. No tengo la respuesta. Y después que quería pensar en algo, a ver qué piensan Graciela y vos con respecto al tema de unos sociólogos que he leído, no sé si son de Tinta Limón también, la editorial, donde hablan del efecto más que explosivo de la implosión, ¿no? Si no hay algo del efecto de la implosión en este momento en la sociedad, algo que revienta por dentro, ¿no? No solo que se aguanta, sino que creo que incluso hasta se podría pensar en los efectos de enfermedades y muertes, no solo por suicidios, ¿no? Que se escuchan frecuentemente. Bueno, no hablo más para que puedan hablar otros. Gracias. Muchas gracias porque estén acá. Osvaldo y Gregorio, si quieren, y después damos una vuelta por Diego y Graciela, ¿les parece? Bueno, hablo yo, ¿no? Sí. Espera que bajo la mano. Lo primero que quiero decir, y pido disculpas por anticipado de lo que voy a decir, es que las exposiciones me han decepcionado. Porque yo esperaba que en estas exposiciones nos mostraran cuál es la alternativa a este estado de cosas. ¿Se acuerdan de cuando decíamos, bueno, acá hay una alternativa?
Espero que se entienda el sarcasmo que hay en mis palabras y en mi gesto, ¿no? Bien. A ver, dos o tres cosas breves. Yo creo que hablar de psicosis es demasiado molar, ¿no? Demasiado molar. Yo creo que sería más para hacer un puente. ¿Qué? No sé qué cartel sale, si estoy hablando en inglés o en castellano. Para hacer un puente entre cierta terminología psicológica, psíquica, creo que sería más apropiado de hablar de un estado de paranoia generalizado. Eso ya lo dijeron en Deleuze y Guattari hace mucho tiempo, ¿no? Y acá el ser atacado y ponerse en atacador de otros, creo que es algo que marca uno de los rasgos de la producción de subjetividad actual y que de algún modo se puede correlacionar con cierta forma psíquica, psicopatológica o no de reaccionar. Lo que me parece absolutamente necesario es hacer lo que planteó, partir de los afectos. Despotencia, resignación, ¿cuál era el otro? Desprecio. ¿Sí? No partir de las ideas y de las representaciones ideológicas. Partir de los afectos, reivindicando por otro lado que los nombres de los afectos no son falsos ni mentiras, que no se combaten con una, ¿cómo se llama? Una batalla cultural. De ninguna manera se combaten con una batalla cultural. Porque esa batalla cultural está en el plano de las representaciones y no justamente en el engarce de ciertas representaciones con lo que se siente en el cuerpo y tiene la formulación imaginaria de un afecto, como la resignación o la despotencia. Y lo último que quiero decir es con respecto a la tesis de la deserción de Bifo y de otros pensadores. Yo lo pienso así. Yo creo que soy un desertor de ciertas pautas de consumo. Nunca me voy a comprar un iPhone. Y cuando me compro ropa, nunca me compro ropa de marca. Ahora, ¿cómo hago para desertar de la cantidad de horas que tengo que trabajar para sostener a mí y a mi familia? Por lo tanto, una tesis que fue muy interesante, yo la seguí bastante, de la deserción, el blog de Bifo actual se llama Il Disertore, ¿no? No me da una pista para cómo ubicarme con ciertos actos, porque el problema son los actos, como bien dijo Diego. Y lo último es esto. Nos corrieron el arco, porque antes el enemigo era el capitalista, que era el dueño de la fábrica. ¿Ahora quién es? El poder financiero, en cierto sentido, se desmaterializó. Los mismos que pedalean y pedalean tienen como capitalista dueño, aunque no es dueño, a Galperín. La otra cosa que nunca voy a hacer es pagar con Mercado Pago. De ahí deserto. No sé si sirve mucho, pero es mi pequeña batalla personal, digamos. Bueno. Cada uno debe tener alguna, ¿no?
Graciela y Diego, si quieren, y después les doy, sigo, si quieren hacer algún comentario de todo esto que... Entiendo que hacemos una conversación ahora y después volvemos a recoger Sí, comentarios. sí, Hay claro, personas claro. Sí, sí, sí. No sé, Graciela, ¿querés empezar vos? Yo anoté muchas cosas, no voy a poder hacer algo corto, pero voy a intentar hacer algo sintético. ¿Querés empezar vos? Como quieras. No, yo pensaba, bueno, cositas, ¿no? De lo que estuvieron diciendo. Este, cuando hablaba Marina Gitter, pensaba, eh, es cierto, pero a mí me parece que en todas las épocas los avances culturales generaron subjetividades diferentes. Medicina, que cuando salieron los rayos X, las mujeres se escondían, ¿no? Lo veían a ¿cómo se llamaba? Bueno, no me sale el nombre. Y se escondían porque pensaban que los se podía estar mirando por dentro, ¿no? Debajo de sus vestimentas. Y fue todo un escándalo. Y bueno, y cuando surgió la posibilidad del libro, se cambió hasta la arquitectura de las casas, ¿no? La distribución de las habitaciones, las costumbres, se perdió la cuestión oral y así un montón de cosas. Este fenómeno de lo digital es particularmente invasor y además por la velocidad que lleva, ¿no? Y me parece que llegó para quedarse y que hay que aprender a manejarlo. Lo que no me parece que es tan fácil de manejar es que está dentro, como decía recién insinuó Osvaldo, un sistema que tiende a abstraer quiénes son los que dominan, cuál es el poder dominante, ¿no? Para mí, esta distancia enorme que hay entre las clases, digamos, las clases, no sé cómo decir, bueno, los políticos y el pueblo de a pie, es algo muy, muy desesperante, que cada vez se fue aumentando más. Respecto de lo que decía Carlos de lo humano, en realidad creo que Marina cuando hablaba de humanismo estaba hablando de humanismo en el sentido de cómo se concibió en la modernidad, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Marina. En realidad estaba tomando a Bifo, que lo toma como más, mucho más fuerte que un cambio de subjetividad en cuanto a época, ¿no? Cambio Sí, psicocognitivo antropológico. de acuerdo, por eso hablaba de que termina el humanismo, ¿no? Lo poshumano habla él. Sí. Termina lo humano porque está pensando desde las formas humanas que conocimos hasta ahora, ¿no? Pero no del hombre en sí. Sigue teniendo forma de hombre, ese otro poshumano. A mí me parece que hay un contexto que se fue dando de a poco, ¿no? En el sentido de, primero se fueron rompiendo los lazos. La fábrica ha sido un lugar muy interesante, ¿no? Las fábricas, las grandes empresas, las multinacionales, empezaron a generar una situación de no conocimiento de cuánto ganaba el otro, ¿no? Y además de una movilidad importante. Es decir, antes un individuo entraba a un trabajo y veía toda la posibilidad de ascenso a lo largo de su vida hasta que se jubilaba. Y era una evaluación que nosotros como analistas la hacíamos. Cuando veíamos que había mucha movilidad de trabajo, nos parecía que algún problema tenía esa persona. Y en los años 90, acá en la Argentina, porque antes esto pasaba mucho antes de los 90, en el mundo, especialmente en los países desarrollados, se empezaron con modelos diferentes y donde lo que se evaluaba en una entrevista de trabajo era la capacidad de adaptación y de movilidad que tenía, ¿no? Esto está analizado muy bien en un libro que se llama El coste de la excelencia, que es un trabajo de tesis, y está analizado
con una posición bastante amplia, pero también caesiana, con criterios de Caes. Muy interesante es eso. Y ahí muestra, ¿no?, cómo empieza el lugar que uno deja, lo ocupa otro. ¿No? No hay ninguna solidaridad entre la gente que trabaja. Esto se fue ampliando y se fue dando, digamos, en forma micro, ¿no? Pero persistente y absoluta. De esto, ¿no?, las situaciones de deuda que se fueron generando, digamos que hay todo un trabajo muy largo de ruptura de los lazos sociales. Y a mí me parece que esto viene disruptivo, pero quizá Graciela, saca la cámara porque se te está cortando. que me refiera Graciela, esta otra. Sí, sí, bueno, hola, ¿sí me escuchan? no, porque se está cortando. Si querés sacar la cámara un poquito. Ah, sí, me olvidé de la cámara. Bueno, como que hay todo un movimiento y un proceso que se va dando así, que no es ajeno también a lo que está pasando en las fuerzas que están disputándose la geopolítica, ¿no?, el Occidente y Oriente. En fin, la verdad que es un tema enorme, enorme. Cuando el tema de la psicosis colectiva, yo pensé, la psicosis de masa tenía un jefe, ¿no? Cuando se produce la caída del jefe, se desarma la masa. Pero la psicosis colectiva, la verdad que habría que pensarla qué dimensiones tiene, qué es lo que se pierde, porque bueno, yo señalaba esto, ¿no? La sensación de distancia tremenda puede dar esta imagen, el hecho de que aparezca un personaje como Milei en medio de una población que mayoritariamente está pensando para el progreso, como decíamos antes, me parece que es una gran sorpresa, desagradable, que no se sabe muy bien cómo tomar, ¿no? Bueno, yo no puedo seguir, me acabo la cuerda. Bueno, si querés, Diego. Bueno, no sé, se dijeron muchas cosas que me hicieron pensar bastante. Voy a retomar una por una, si me tienen un poquito de paciencia. Lilia habló del fin del humano y después se lo retomó mucho la idea del fin del humano. Noto que, no sé cuánta será mi responsabilidad, espero que no mucha, Bifo tiene una presencia total en esta reunión, ¿no? Parece que sí. Claro, yo soy dependiente de Bifo para algunos temas. Me parece uno de los pocos enunciadores de este momento, que dicen cosas que uno entiende, que son uno de los pocos. Entonces, aún si se le puede criticar y siempre se puede decir que es insuficiente, que Bifo no da todas las respuestas, etcétera, me parece, para mí, yo soy dependiente de él. O sea que en muchos sentidos pienso con él. Entonces, me siento cómodo en que esté tan presente, pero bueno, al mismo tiempo, creo que por un problema muy elemental, de que Bifo es un señor, ¿no?, de una cierta generación que vive en un mundo que no es el nuestro, vive en Europa, etcétera. Nosotros tenemos la responsabilidad de masticar eso a nuestra manera, y eso es lo que me parece que estamos haciendo. Pero Bifo dice algo importante que yo creo que nosotros tenemos que poder escuchar. Bifo no habla del fin de la humanidad en general, habla del fin de la mente blanca. Yo creo que eso es un tema que es algo que tenemos que pensarlo muy bien, pero muy bien. Es decir, en Bifo, es la mente blanca la que está en situación psicótica, no la humanidad como tal.
¿no? Son, digamos así, los blancos los que no tienen hijos, no la humanidad en general. Son los blancos los que están llevando adelante la guerra, no la humanidad en general. Entonces el problema es que nosotros como blancos podemos preguntarnos si somos los que nos estamos extinguiendo en la barbarie o si nos consideramos no tan blancos y podemos entonces como ya retomaré que dijo Osvaldo, ver cuáles son los afectos en los que nos tocan, digamos, dónde nos ponemos, ¿no? En esta geopolítica de los afectos. Pero claramente Liliana parece que tiene razón, cuando hablamos de estas cosas hay que situar todo lo que estamos hablando en algo que quizás no se dijo tanto y que es muy central, que es la guerra, ¿no? Es decir, es muy difícil hablar de ninguno de los temas que estamos hablando si no identificamos bien el tema de la guerra. Graciela dijo un par de cosas al respecto recién, ¿no? Así que, a mi manera de entender, el fin del humano hay que pensarlo así. Es el fin de una humanidad despreciable, ¿no? Que en su destrucción puede destruirlo todo. Y entonces el tema del fin y el tema de la guerra son grandes temas para nosotros. Y no solo como en el plano conceptual de los efectos que eso produce, sino que es una guerra que está escalando a una velocidad muy grande, y el poder destructivo de esa guerra es muy grande, en fin. Hay autores, como por ejemplo Mauricio Lazarato, que vienen trabajando año a año con libros muy precisos sobre cómo la guerra no es solamente lo que pasa entre, por ejemplo, Rusia y Ucrania, que ya de por sí es una guerra muy significativa. No es solamente el genocidio, digamos, que Israel está haciendo en este momento en la Franja de Gaza, que ya de por sí es insoportable. Estamos hablando además de que la dinámica de la guerra regula la relación interna de clase, de género y de raza al interior de los estados. Y de nada serviría que me quieran explicar que las razas no existen. Explíquenselo a los racistas, porque entre nosotros ya lo sabemos, pero la racialización sigue siendo una producción de líneas de dominación y explotación, ¿no? Y de definición de líneas bélicas. Entonces, dado que esa dimensión de guerra graduada de maneras diferentes se sitúa en todos nuestros países, y qué cosa es el RIGI, y qué cosa es la represión a los jubilados, y qué cosa es el hecho de que la inversión más importante del Estado argentino sea para la inteligencia, para la policía y quizás también para las Fuerzas Armadas, ¿no? Sino es el hecho de que esa guerra que a nivel internacional la vemos un poco lejos, en el plano de la gestión de las relaciones sociales la vemos cerca. Entonces, esto me parece, con respecto a lo que dice Lilia, algo que quizás hacía falta terminar de poner en común. Respecto a lo que dice Marina, en un texto interesante de Bifo, digamos, de hace un tiempo, él hace un comentario que a mí me gustó muchísimo, la verdad. Les podría decir que hay muchos comentarios de Bifo que no me gustan mucho, ¿no? Para dejarlo claro, pero algunos que me gustan realmente mucho. Él dice que las élites de la ultraderecha no tienen los conceptos ni la conciencia suficiente respecto a los movimientos que lideran. Y un poco como Rossi, este publicista de la derecha del que les hablé al comienzo, dice: el secreto no es Milei, sino la sociedad. Bifo hace algo muy parecido en ese artículo. Y habla de un brutalismo social. Brutalismo social, que por supuesto se expresa en los dirigentes y se expresa en los intelectuales y se expresa, digamos, en los referentes de la ultraderecha, ¿no? Pero para que exista Trump, digamos así, tiene que haber una parte de la población norteamericana que le encante las barbaridades que hace Trump. Y para que exista Milei, tiene que haber gente que vota motosierra y se emociona cuando escucha que no hay plata, ¿no? Y cuando dice a los zurdos hay que reventarlos, dice qué gran hombre, ¿no? Y en Israel tiene que haber gente, y quizás no solo en Israel, que cuando ve cómo se transmite en vivo y en directo el genocidio, dicen: sí, a estos palestinos hay que matarlos, muy bien, esto hace falta, ¿no? Y en Rusia lo mismo. Entonces, este brutalismo del que habla Bifo en ese artículo le pone un término bien poco técnico a esta zona que a mí me parece que me preguntaba, y que tiene que ver con una dimensión no exclusivamente política de la barbarie. Tiene que ver con esta situación, esta idea de que nosotros nos afirmamos solos y estamos en condiciones de humillar a los otros.
tiene que ver con que en tanto que humillados buscamos cuáles son las formas de humillar a quienes nos humillan, y que estamos, digamos, metidos en una zona que Osvaldo llamaba de afectos, ¿no? Que me parece que además, bueno, estamos ante un capitalismo que amplifica y permite gobernar de manera directa en el plano de los afectos, ¿no? Por el cual todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y Marina decía, bueno, hay una dimensión de transformación antropológica cognitiva que Bifo trabaja mucho. En sus últimos textos él da pasos en eso. Yo no estoy en condiciones de evaluarlos, pero me parecen muy inspirados. Yo los uso, digamos, los uso como si los pudiera dar por buenos. Y él dice que el problema que enfrentamos es cognitivo en un sentido pesado, digamos, ¿no? No solamente en cómo leen las personas, digamos, ¿no? Sino que por detrás habría un problema mayor, que es el hecho de que, lo dice él así, ¿no? Las personas de ciertas generaciones más jóvenes ya aprenden más palabras de la pantalla que del contacto afectivo con otro cuerpo, como puede ser el cuerpo de su madre, ¿no? Eso sí, sí. Y lo que dice es que entonces sucede algo con el deseo, que es que el deseo pasa directamente a la pantalla, directamente carga el signo, sin que en esa relación directa deseo-signo haya ningún tipo de mediación con otro cuerpo, y por lo tanto la dimensión del placer y la descarga y la graduación posible de las sensibilidades se ejercite. A eso lo llamamos. Ese es el brutalismo. Es una pérdida de una dimensión de sensibilidad, es una pérdida de un ejercicio de erotismo que hace que la relación con el mundo pase a ser de una brutalidad absoluta. Y los fascistas escenifican esto, pero no lo producen. La política no inventó esto. La política lo escenifica, lo capitaliza, lo orienta, le da, digamos así, armas, le da un cierto camino. Por lo tanto, toda esta reflexión de Bifo me parece riquísima, infinitamente rica, y yo necesito tiempo un tiempo que no sé si tendremos para pensarlo todo esto, ¿no? Carlos planteaba planteaba la cuestión de la legitimidad en el sentido de que siempre hay una lucha por la legitimidad, ¿no? Que siempre hay una lucha por las ideas, que siempre hay entre humanos, ¿no? La dominación siempre requiere argumentos, siempre requiere carismas, entonces el tema de legitimidad no está fuera de la política. Y por supuesto, no puedo sino estar totalmente de acuerdo. Yo quería señalar algo mucho más chiquitito que eso. Quería señalar que después del 2008, las élites globales no le ofrecieron nunca más un pacto a los dominados. Lo que le ofrecieron es, jódanse, nosotros vamos a avanzar con lo que tenemos, no vamos a hacer ningún tipo de transformación, ni nacional ni mundial, para incorporar en términos, digamos, de demandas, en términos de imaginarios, en términos de formas de inclusión social, y el que pueda se sube y el que no pueda se baja y se terminó. A esa operación me estaba refiriendo, que es una operación que yo creo que en la Argentina la estamos viendo totalmente desplegada, ¿no? Totalmente desplegada. Pero por supuesto, esto no quiere decir que haya una desatención de los mecanismos del gobierno, ni una desatención de los mecanismos de la dominación. Y en ese sentido, Carlos nombró una persona que a mí me perturba mucho, que es una persona tan despreciable que siempre me pregunto muchas veces si hago bien en hablar de esa persona, pero en la medida en que está ahí, digamos, operando efectos, no puedo dejar de hacerlo, que es Agustín Laje, ¿no? Y esta idea de la batalla ideológica, o de la batalla cultural, como le dice le dice la ultraderecha, al tipo de discusión que es. No, lo que pasa es que para mí, es lo que yo pienso, esta batalla cultural es una prolongación, es como un nuevo capítulo de otras batallas que ellos o sus padres han dado bajo la forma del terrorismo de Estado duro y puro. Y esto es una diferencia por el que yo tengo, ¿no? Para mí lo que están haciendo la ultraderecha, no están abriendo un escenario de la cultura, de ninguna manera. No están abriendo el escenario de las ideas, pero de ninguna manera, no lo veo de ninguna manera. Solamente viendo cómo leen, yo me leí los libros, ¿no? Cómo leen, no están abriendo nada. Tienen en la cabeza un manual antisubversivo, solo que ahora lo aplican a la lectura y van mostrando cómo Gramsci está por detrás de las personas que piden pan en la calle, cómo Gramsci está por detrás de un artista que hace un contrato con un municipio, cómo Foucault está por detrás de las chicas que reaccionan ante la cuestión heterosexual. Es decir, están construyendo el subversivo como alguien que no se enfrenta abiertamente,
bajo la forma de la lucha de clases tradicional, porque en esa lucha han sido derrotados, y ahora los van a buscar por detrás, digamos, de los signos, digamos, que paranoicamente, como decía Osvaldo, leen las cosas. Y lo que yo creo que ellos piensan es que ellos llaman cultura a un suplemento, que es aquel suplemento que les permitiría de controlarlo, que la victoria político-militar y la victoria en la economía les esté plenamente garantizada, porque tienen un poco la idea de que después de la última dictadura, los movimientos de derechos humanos le robaron el triunfo. O sea, ¿cómo puede ser que hayan sido juzgados, que hayan sido repudiados por la sociedad, que hayan sido escupidos en la calle, si ellos son los vencedores? ¿Cómo el ejército vencedor es repudiado y encarcelado? Bueno, por algo que la izquierda hace en la cultura, que no saben bien qué es, no saben dónde queda la cultura, pero saben que lo tienen que destruir. Y después también se preguntan, ¿por qué si con Menem manejamos la economía como queríamos? Si con Macri parecía que lo íbamos a poder, siempre aparecen feministas, piqueteros, qué sé yo, ¿no? Gente absolutamente que no se sabe de dónde sale, fantasmas, gente que no debería estar ahí, y siempre nos roban el triunfo, digamos, ¿no? O sea, tenemos el triunfo en la zona dura de lo militar, tenemos el triunfo en la zona dura de la economía, y perdemos siempre en la zona de esa cosa que la izquierda maneja también, que son los lenguajes. Entonces tengo la impresión que quieren asegurar eso, por eso yo no veo ahí grandes pensamientos, no les veo pensamientos, lo que les veo es una nueva voluntad de identificar zonas a destruir con una torpeza propia, digamos, de pensamiento que tiene un origen propio del terrorismo de Estado, ¿no? Cosa que ellos no se ocupan por otro lado de disimular. Me gusta mucho lo que dijo Nélida cuando habló de desquicio, ¿no? Es como la tradición de Hamlet, ¿no? Quizás no psicosis, sino todo fuera de quicio. Lo que pasa es que el fuera de quicio lo veo. ¿Cuál es el problema que le veo yo usar esa forma de hablar? ¿No? Que por un lado diría que me gusta mucho más. Pero por otro lado, yo la impresión que tengo es que la historia está fuera de quicio cuando en el centro de la escena está el mundo popular. Es ahí que la historia está fuera de quicio. Somos nosotros, le voy a decir así, ¿no? Los que tenemos la capacidad de dejar fuera de quicio la historia. Yo creo que esto lo están queriendo poner dentro de quicio. Quieren reajustar todos los mecanismos de la dominación total hasta el último extremo. Y lo que me parece un poco increíble, ¿no? Es cómo el costo de mantener la historia dentro de quicio es destruir todo el aparato cultural burgués. El teatro, el cine, los libros, el consumo, o sea, todo lo que la burguesía invirtió cientos de años, porque precisamente lo consideraban el propio campo de la universalización de sus intereses, de su dominación. Entonces uno se empieza a ver cómo hablan, los usos del lenguaje, la estética que tiene la ultraderecha, y bueno, es muy fuerte el modo en que desvinculan las palabras de los hechos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso es desquiciado. Y bueno, yo creo que sí, que eso es desquiciado. Pero me guardo un poco la palabra fuera de quicio, ¿no? De Hamlet, un poco para los momentos de los auténticos desquicios, ¿no? Desquicios como el 2001. O sea, los momentos en donde es la racionalidad de la dominación la que dice esto está todo podrido, no se puede hacer nada, ¿no? En cambio, me preocupa mucho este tipo de aparente locura, o de, no sé cómo llamarla, que lo que delira es con el orden, y con lo que delira es con una idea muy fuerte de razón, y muy blanca de razón, y muy heterosexual de razón, y muy patriarcal de razón, ¿no? Entonces están queriendo salvar una idea de razón de una manera muy desquiciada. También habló Nélida de un librito muy lindo, creo que habló de ese librito, se llama Implosión, de Ignacio Gago y Leandro Bertelota, que son del colectivo Juguetes Perdidos, que vienen haciendo un trabajo muy interesante en torno a la palabra implosión, y que a mí me parece que es una manera mucho más interesante pensar implosión que pensar aguante, ¿no? Lo que pasa es que la palabra aguante, la derecha la trae para explicar la situación actual. En cambio, la idea de implosión, Juguetes Perdidos lo viene trabajando hace muchos años, y es muy interesante la idea de implosión, porque, entre otras cosas, permite entender por qué pegados a la vida social se escuchan otras cosas de las que se escuchan en la escena política, en la escena de la comunicación, ¿no? O sea, la implosión tiene también una zona auditiva, ¿no? La implosión es esta energía que no puede explotar porque está totalmente sometida
a un trabajo cotidiano de mucho desgaste, a una situación doméstica muy brutalizada, a tener que defender cada cosa que uno tiene del robo de los vecinos, a tener que asegurar que la policía, toda una vida precarizada, una vida ajustada, y este es un punto a tener muy en cuenta, ajustada también durante el último periodo de los gobiernos llamados populares. ¿No? No es una situación que se le pueda adjudicar solo a la ultraderecha, sino al revés. La ultraderecha surge de el mundo implosionado. No es la derecha, no es la ultraderecha la que implota a la sociedad, ¿no? Y también, bueno, planteaba Nelly el tema de la marcha del 23 de abril. Yo tengo la impresión de que los entusiasmados del 23 de abril no son los que están aguantando. Entonces, esto es una situación a pensar. ¿Por qué las grandes marchas de la CGT, las grandes marchas del feminismo, las grandes marchas de derechos humanos, las grandes marchas de los universitarios no terminan de producir un estado abierto, horizontal y poroso de entusiasmo y movilización? Evidentemente acá estamos ante cortes sociales que no permiten que eso circule de esa manera, que me parece que evidentemente no se explica entonces el miedo solo por la represión. Se explica, creo, sobre todo por la falta de un entusiasmo que circule a nivel popular. Ese me sigue pareciendo el dato a mí claro. Osvaldo, estoy totalmente de acuerdo con tu decepción, Caro, con ellas hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Este, Me gusta lo de la idea de Deleuze y Guattari, ¿no? Del antiedipo, de la paranoia. Estoy totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo con que la idea de deserción de Bifo no es un programa con táctica desarrollada, ¿no? Que no está claro qué es. O sea, Bifo lo que nota es la tendencia a la deserción y le atribuye una dimensión ética. Es decir, la deserción quizás está canalizando el odio a la guerra, el odio a la política como forma de dominación, está canalizando algo, pero que lo esté canalizando no quiere decir que nos esté dando instrumentos tácticos para nuestras batallas, ¿no? Entonces, creo eso, y creo también que él puede estar pensando que la deserción en contextos muy concretos puede ser una estrategia, por ejemplo en Rusia o en Israel, jóvenes que no quieren ir a la guerra, que desertan de la guerra. Son imágenes poderosas esas, ¿no? Si no podemos cambiar esto, no lo podemos enfrentar, lo podemos vaciar. Le podemos dejar a Israel a la ultraderecha y chau Israel. Y chau Israel, ¿cuánto tiempo va a durar? Si es un Estado que acepta vaciar de todo criterio de humanidad su propia sociedad, bueno, la deserción ahí es un gesto muy realista y muy político en medio de una guerra, ¿no? Y en Rusia lo mismo. Bueno, en fin. Pero estoy totalmente de acuerdo que uno no podría agarrarse la idea de deserción de Bifo como si fuera una línea política, porque no, de acuerdo con que no lo es, y además, dadas nuestras situaciones políticas, no es suficiente la imagen de deserción para las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Que sea desde no pagar con Mercado Pago o no comprar ciertas cosas, a cosas, digamos, a tareas más concretas y más colectivas que seguramente la sociedad argentina nos va a seguir invitando, imponiendo. Lo último con respecto a Osvaldo es, ¿vale? ¿Cómo se establece una línea de enemistad cuando no hay revolución? O cuando hay un escenario revolucionario, la idea de la enemistad es clara, pero cuando no lo hay, ¿cómo se traza una línea de enemistad? Yo acá quisiera decir lo siguiente, citando de vuelta a Carlos, que decía que la derecha tiene la idea de destruir justamente todas las formas de legitimidad del peronismo para acá, construidas del peronismo para acá. Yo creo que la derecha nos está proponiendo una idea de enemistad, pero que es fascista. Ustedes, todos ustedes, son parte de una sociedad, de una memoria del país, de unas instituciones, de unas mediaciones que queremos destruir. Los queremos destruir, así nomás. La enemistad está planteada. Uno puede preguntarse mucho quién es el enemigo. Lo que no puede dudar es que la enemistad está planteada, que la dimensión de la guerra está planteada, que la brutalidad de la explotación está planteada. Y la pregunta que uno se puede hacer es esta. Nosotros, ¿cómo construimos formas de enemistad que no sean réplica de la forma de la enemistad fascista? Que siempre es esencializada, que siempre es identitaria, que siempre es demasiado molar. ¿Cómo hacemos nosotros para tener unas formas de enemistad que no dependan de formas muy nostálgicas de la revolución que hoy no están activas, ni que sean en espejo con las formas fascistas? Pero bueno, son preguntas en las que estamos metidos, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Disculpa.
Si puedo, sí. Pues yo soy una Espera, espera, Rosa, ¿sabes? actriz, sí. Rosa, Elina, Gregorio. Cuando ustedes quieran, sí, y además no tiene importancia tampoco, sino. No, 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 pero te damos, si Diego te parece, hay Sí, algunos que quieren conversar. Elina. no sabía cómo hacerlo. Disculpas, ¿eh? No, no, te anoto, Rosa. Decime Beatriz, por favor, porque si no siento que estoy hablando con. Bueno, Beatriz, perfecto. Elina, Bueno, muchas gracias. La verdad que me hacen pensar, preguntar más de lo que me estaba preguntando. Eh, es un tema complejo. Yo me acordaba que Ignacio Martín Baró, uno de los sacerdotes jesuitas asesinados, ¿se acuerdan? En Nicaragua. Yo lo pude escuchar en el 96 en un congreso de psicología que se hizo, y él hablaba de algo que me quedó de su experiencia en Nicaragua, de la resignación aprendida, que los pueblos se resignan por aprendizaje, que ya no vale la pena moverse porque total gana el poder totalitario, los capitales. Bueno, eso me dejó pensando siempre, y acá lo que estoy viendo no es gente deshumanizada, sino el imperio de la crueldad. No es deshumanización, es crueldad. Me acuerdo que Ulloa decía que el contrario de la crueldad era ternura. La ternura es como si hubiera desaparecido en el trato con los demás. Y después también pensaba que no, que esto de despreciar con el asado a los jubilados cuando los jubilados tienen hambre, el asado a los que votaron en contra de ellos, ¿es desprecio o son provocaciones permanentes? Porque si se acuerdan, el día anterior habían privatizado esos lugares que había en Chapalmalal de estadía para que los jubilados fueran. Los jubilados y los chicos de barrios más precarios que no conocían el mar y que además tenían alguna discapacidad. Y eso me pareció que, bueno, y creo que no hay tal ruptura de lazos sociales hoy en día. La gente se las arregla de alguna manera, lo digo por lo que me comenta la gente de los comunidades comunitarios, uno aporta una cosa, otro aporta otra, otro aporta lo que le dio un vecino. Es cierto que este Estado que se va deja en pie a los narcos que vienen. Los otros días, uno de estos narcos vino a un comedor que estaba lleno de gente, totalmente despoblado, de comida, y le dijo, no se preocupen, mañana tienen la comida. Y el día siguiente tuvieron la comida. A mí me preocupa que estamos dejando, y ya lo sabe Milei, como sabiendo que van a venir los narcos cuando el Estado deja su función. En Colombia estaban los narcos y estaban los famosos dispensarios donde daban atención médica también. Entonces hay algo que a mí me preocupa fuerte, y yo creo que estas guerras que a veces las vamos naturalizando, las vemos por la tele, las naturalizamos, y a mí también me preocupa que naturalicemos las guerras, el genocidio. Está en la televisión, pero es natural, ya va a venir en el canal X, bueno, la naturalización de la crueldad, del desprecio. Hay algo ahí, bueno, que me gustaría que pudieran
bueno, sacarme mi desesperanza. Bueno, Susana, gracias. Bueno, es difícil salir del clima que se está armando, pero se me asoció con algo chiquito, chiquito porque es de nuestra clínica, y que tiene que ver con una sensación, digo, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Y qué le pasa, bueno, qué nos pasa cuando en la clínica, por ejemplo, es una anécdota chiquita, pero que me parece que se puede pensar más allá de esta pequeña viñeta. Recibo una pareja que él se quiere separar porque quiere estar solo, pero en realidad no sabe por qué quiere estar solo. Hace 25 años que están juntos, tienen una familia. Hay historias detrás, tienen una situación de duelo grave con familiar, pero en realidad él no puede dar cuenta de por qué quiere estar solo. Y la mujer llora desesperadamente porque no entiende, porque no hay otra mina, porque no dice que no la quiere, porque no hay razones. Entonces, lo que aparece es la idea de lo impensable, ¿no? La idea de la ajenidad cuando aparece de manera tan fuerte y que los deja en un lugar de vacío, a uno y a otro, ¿no? De vacío, de sentido, de esa, hablábamos con él que me hacía acordar ¿cómo se llama el libro este donde el que dice preferiría no hacerlo? Arte bien escribir. Sí, el escribiente, eso, gracias. Y yo tengo la sensación de que algo de eso nos pasa, ¿no? Es decir, hay algo de lo impensable, porque estamos tratando de encontrar razones, ¿no? Pero hay algo de lo impensable y tomando lo que decía Osvaldo de los afectos, ¿no? El afecto que tiene que ver con esta sensación, sentimiento de ajenidad de lo que nos está sucediendo, que a mí me parece que se traslada a todos lados, ¿no? Por ahí creo que Graciela decía, esto tiene efectos, por ejemplo, enfermedades, suicidios, etcétera, etcétera. Me parecía que esta viñeta, no es una anécdota, daba cuenta en muy chiquito algo, seguramente tiene que ver con la historia familiar y personal, pero también tiene que ver, me parece, con el momento social, ¿no? Como que hay algo de esta deserción, pero melancólica, no una deserción que ayuda, que motoriza, para ver si después podemos hacer algo, ¿no? No sé, pensaba en la idea de lo impensable, que es paradójico, ¿no? Pero cómo está circulando en esta sensación de estupor que tenemos frente a lo que sucede y que no encontramos muchas herramientas. A mí me pasa eso con esta pareja, ¿no? Que estoy tratando simplemente de que registren esta sensación de ajenidad y de falta de sentido, ¿no? Que aparece acá y, bueno, no sé si se puede o no, pero pensaba porque a veces lo tratamos de pensar en lo macro, pero en lo micro y en lo chiquito aparece mucho. Y además, como diría Janine, son mundos superpuestos, no estamos fuera, ¿no? de esto. Y bueno, y aparece en la clínica y a veces cómo trabajarlo, ¿no? Bueno, eso. Y gracias por las exposiciones y el bye por toda la charla. José Luis Aguilera. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días. Esto del cambio de época igual me lleva a pensar en Walter Benjamin y cómo él observaba el cambio de uso de las lámparas que que se alimentaban de combustible a la luz eléctrica y cómo esto había cambiado en gran medida la subjetividad de una época. Cómo después, en nuestro caso, después de la pandemia, nos ha obligado a enfrentar el uso de las tecnologías y adoptarlo de manera masiva. Y este uso nos lleva a un contacto directo con unos medios de comunicación
que han capturado la producción de subjetividad y todo lo llevan al lado económico, a lo cuantizable, alejándonos del aspecto cualitativo, en este caso de los afectos. Y en medio de este espectáculo estamos inmersos todos los pueblos. Yo me conecto desde La Paz, Bolivia. Mi comentario va en el sentido de cómo, por ejemplo, Milei ha hecho de que las reservas de oro del Banco Central Argentino pasen a Inglaterra, algo que es muy similar a Bolivia, donde se supone que hay un gobierno disca de izquierda solo porque se pone un poncho y ojotas, pero que el último presidente interino del Banco Central igual está en contactos con la banca de Inglaterra con el pretexto de conseguir que se llama un procesado mejor del oro, que supuestamente no se puede hacer aquí en Bolivia, algo muy paradójico. Eran los comentarios que tenía, ¿no? Especialmente esta forma de llevarlo todo a lo cuantitativo, todo ya sería, se evalúa de manera económica, hasta la misma democracia, esa democracia representativa en la que se supone que ese criterio de la mayoría es el que se debería adoptar, obviando otro tipo de formas de expresión, ¿no? Como la autoorganización y mucho más el autogobierno, que están en forma contraria a otras formas de organización que son más gremialistas, tal vez, que van buscando más el interés del gremio y no el interés común. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, escribiste algo, creo que también, ¿no? No. Bueno, en primer lugar les agradezco poder participar de esto, porque yo soy un outsider, no soy del mundo psi. Varias cositas. Una es que me identifico totalmente con Osvaldo cuando dice que no usa Mercado Pago. Esto es una... la otra es en relación a algo que dijo Diego, y es que no solamente hace el aguante el que reparte pizzas, sino que este sector, o los del otro, de este lado, como dice un amigo mío, también lo hacemos. Y podríamos pensar un poco de qué manera nosotros también hacemos el aguante. Y la otra es que me acordé de una novela de Michel Houellebecq, que es un francés, que se publicó hace unos 8 años, 9 años, que se llama Sumisión, donde él habla de el hipotético triunfo de una cultura musulmana y cómo destruye Francia, ¿no? Y ahí lo que en realidad, y después por eso lo asocié, es porque se hablaba de implosión, y en realidad ahí lo que en esa novela describe más es la implosión del mundo blanco, no del mundo no blanco, ¿verdad? Porque es un poco ahora, ustedes hablaban de la implosión del mundo no blanco o de la resistencia hacia adentro, pero en realidad esa novela fue muy impactante en ese momento cuando se publicó, y es una especie de anticipo del pánico que pueden tener los blancos, ¿cómo se llaman? Los WASP, ¿no? White Anglo-Saxon and Protestant, que es una clásica de Estados Unidos. Entonces, ¿Deja el libro Sumisión, Beatriz? Sumisión, de Houellebecq, con H, o después, si quieren, se lo paso. Pero esa novela es extraordinaria, en ese sentido, ¿no? Houellebecq escribe como si tuviera una ametralladora en la lapicera, digamos. Y bueno, yo lo que sentí fue la implosión del mundo blanco en esa novela, ¿no? No tanto lo que estábamos diciendo recién, que era la implosión del mundo no blanco. Pero concretamente esto del cómo hacemos nosotros el aguante, más allá de la sensación de desesperación en relación a la cuestión de la guerra, que es un exterminio que estamos viendo todos los días, y que realmente yo me siento totalmente impotente en solamente ver y no poder más que aguantar, ¿no? Perdón, nada más. Bueno, leo 2 comentarios que hay en el chat y bueno, y ya después Diego y Graciela si quieren hacer algún comentario, que vamos cerrando por el tiempo. Bueno, Silvia Beatriz Castro dice: lo paradójico del mercado es que se transformó en un medio para que el laburante caído del mercado pueda comercializar sus ventas y así los excluidos accedan a comprar
casi cualquier cosa sin tener una cuenta bancaria. Ay, perdón, ¿puedo decir una cosita más? En relación a la deserción, yo lo que he visto en mi trabajo últimamente es que cuestiones de familia, derechos de familia, es que he tenido en el curso de este año varios padres varones que no se quieren hacer cargo de los chicos, pero no económicamente, sino en tiempo. Yo pago lo que quieras o lo que me pidas, pero no voy a pasar tiempo con mis hijos. Que generalmente es al revés, ¿no? Quieren estar con los chicos, etcétera, etcétera. Bueno, No y quiero hacer espera todo. que seguimos. Vicky, una aclaración. Mercado Pago decía yo, ¿no? El mercado. Sí, no sé, Mercado Pago. Ah, Mercado perdón. Pago. Ah, sí, sí. Sí, Mercado Pago, sí. Y Adriana Bersi que trae el tema de, pensaba en una película, Sorry With Me, de Ken Loach. Allí se ve cómo la velocidad productiva genera la ruptura del lazo social y la situación paradojal en la que se encuentra el trabajador, como mencionó Osvaldo. Sí, totalmente, es excelente película. Bueno, Diego y Graciela, si quieren hacer algún comentario, que por lo menos hoy vamos a tener que cerrar este espacio y seguir pensando. Graciela, ¿querés empezar de vuelta? Te sugiero, te pregunto. Y No, por si favor querés que digan cuál es la alternativa. Ah, bueno, claro. Yo te ofrezco, Osvaldo. La receta. Vamos a quedarnos sin receta. Yo tengo la... Claro. cada vez hay un montón de dimensiones que se generaron acá que yo no las no las tenía muy presentes, y la verdad que me quedo con mucho para pensar. Hay una cosa que no te entendí, Diego. Cuando hablas de mantener la historia dentro de quicio, ¿no? Dijiste de un protagonista, una clase protagonista de la historia, y en ese momento no tuve señal y no pude entender, no pude escuchar lo que decís. ¿A quién te referías? ¿A qué? Bueno, una cosa que me llamó la atención fue una serie de comentarios que hubieron sobre que estábamos con un tono de ánimo muy, muy bajo y qué sé yo. Es un tema que yo noto frecuentemente, que avanzar en identificar sin ilusiones los problemas deprime. A mí me deprime escuchar esos comentarios. A mí no me pasa eso. A mí me pasa al revés. Es decir, yo, si encuentro con que los discursos están haciendo muchas ilusiones sobre el nacional popular, sobre la izquierda, sobre el progresismo, me deprimo. Me deprimo irreversiblemente, me tengo que tomar pastillas. La década ganada, lo bien que estamos, no lo soporto. En cambio, cuando veo que hay personas que están realmente tocando los problemas, realmente no, me entusiasmo. Pero quizás eso tiene que ver con maneras de pensar y con los afectos, cómo se articulan. Yo pensaba, por ejemplo, ¿hay razones, hay alguna razón mínimamente digna que uno pueda tener para decir, che, no seamos pesimistas? No. Alguien acá citó a Walter Benjamin, y Walter Benjamin tiene excelente fórmula que es organizar el pesimismo, ¿no? Sí, porque el pesimismo es la adecuada lectura del conjunto de los pesados problemas que padecemos, pero el pesimismo no tiene por qué venir asociado con una tristeza. Bien podría venir asociada con una capacidad de organizarse para enfrentar esos problemas. Entonces, me parece que solamente tengo dos maneras de decirme a mí mismo por qué no me entristece ver de frente los problemas. La primera es porque yo, digamos, estoy convencido de que solo se piensa cuando se identifica la fragilidad del enemigo. Si no se identifica la fragilidad del enemigo, se consume la fortaleza del enemigo. Y uno repite lo que el enemigo nos enseña a decir por televisión y en los diarios todo el día, que el capitalismo domina todo, que todo es un desastre, que no hay futuro para nada, y nos convertimos en sujetos de un lamento indigno, porque hay lamentos que son dignos. Por ejemplo, si yo digo, una revolución tengo que hacer, ¿en serio? ¿Yo y 20 más? ¿Yo y 200 más? ¿Cómo voy a hacer? Es el lamento de todos los profetas de todas las épocas de la humanidad, ¿no? Dios dijo, bueno, hay que liberar al pueblo. Y el profeta dice, ¿yo? ¿Con qué fuerza?
El lamento es un lamento digno. Si nosotros asumimos tareas para las que no tenemos la fuerza, nos lamentamos de que nos han puesto en las puertas de un acontecimiento que no sabemos pensar, que no lo sabemos organizar, que nos damos cuenta que no lo podemos hacer, pero eso es muy interesante. Todo lo que nos falta pensar, todo lo que nos falta comprender, eso a mí me resulta estimulante. No me resulta estimulante el lamento indigno de solo repetir una y otra vez la derrota. Entonces, una primera forma de optimismo para mí es el optimismo del que pesca la fragilidad. Todo lo que le cuesta al dominante dominar. A eso lo llamo la fragilidad de la dominación. Y cualquiera que esté atento a lo que está pasando con la política argentina, yo creo que no es posible sacar la conclusión de que el gobierno o el bloque de las clases dominantes en la Argentina está sólido. Yo eso no lo veo. Puedo ver que todo lo demás está descompuesto, pero no puedo ver que eso esté sólido. Entonces, eso es una primera... Y la otra forma que tengo de pensarlo es lo que le decía antes, ¿no? La dimensión de sublevación personal que la realidad provoca. Si no nos subleva lo suficiente, si no nos pone en estado de desafío a la realidad, y bueno, estamos en un estado en que quizás ya nada nos va a poner, nos va a activar, pero qué sé yo, no me puedo yo a un clima como ese no me subo, les digo la verdad, pero no me subo más porque no puedo pensar nada, no puedo leer un libro si no tengo una dimensión de desafío personal, ¿no? Respecto de... Se dijeron muchas cosas, a ver si las puedo agrupar. José Luis habló de lo cuantitativo versus el afecto. Tengo muchas dudas cuando hablar así, como si la economía fuera una cosa y lo cualitativo y el afecto fuera otra, ¿no? Porque lo material, digamos, en donde queremos incluir los afectos, no está desprendido del modo en que el capitalismo secuestra eso de forma fetichista y lo llama economía. Estamos hablando de materia siempre, los afectos son materiales y los cuerpos son materiales y las cualidades están siempre sostenidas en formas materiales. Entonces me cuesta decir, de un lado está la economía, de otro lado están los afectos. De un lado está lo cuantitativo, del otro lado está lo cualitativo. Más bien uno diría, pienso yo, ¿no? Incluso si tengo que pensar en el oro y las cuentas financieras de Bolivia o en Argentina, ¿no? ¿Cómo nos reapropiamos nosotros de esas cantidades y de esas cualidades? O sea, ¿cómo, digamos, nos reintroducimos en lo que Marx llamó la crítica de la economía, no el rechazo de la economía? Bueno, en fin, a mí no me resulta fácil pensar en la idea de que la economía es lo otro. Sí. Beatriz, yo creo que una cosa es la implosión, que es un concepto, yo casi diría, de clase social. La implosión quiere decir el mundo de los trabajadores en la Argentina. No me parece exactamente lo mismo que de lo que Bifo llama la extinción de la mente blanca. Serían dos imágenes distintas, me parece, ¿no? Una cosa es lo que Houellebecq puede contar, que es el fin de lo blanco, en la línea de Bifo, y otra cosa es la implosión de los barrios populares. Me parecen dos imágenes distintas. Y Graciela, lo que quise decir con fuera de quicio es que me parece que hay una interpretación de aquello que pone fuera de quicio de la historia que es capaz de poner la crítica a la idea de razón histórica. Las masas populares activas en la historia, las revoluciones, ponen fuera de quicio la historia en un sentido fuerte. Estas formas que estamos encontrando ahora de locura, a mi modo de ver, deliran el orden de la historia, deliran la razón de la historia, quieren imponerle una razón a la historia. Esa es la diferencia que quise hacer. Está bien. Gracias. Ahí lo que puedo decir. Bueno, pensaba que con esto que trajiste de Benjamin, de organizar el pesimismo, pensaba, bueno, que dentro de la situación en la que estamos, bueno, el entusiasmo en el que estuvimos trabajando y pensando hoy sobre estas situaciones en las que estamos transitando tan terribles. Así que bueno, les agradezco a todos, a todas, a Diego y a Graciela especialmente, por estar acá conversando con nosotros estos temas. Así que... Un gracias. aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.